¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta sesión vamos a dedicarnos al tema de los instrumentos de gestión ambiental. En las clases anteriores hemos trabajado tanto el concepto de política pública ambiental y también hemos discutido los temas vinculados con las organizaciones ambientales. Sin embargo, pues, sin un conjunto de herramientas o instrumentos que le permitan a esas organizaciones poder realizar acciones que le permitan a su vez eh, realizar cambios, ¿no?, en la conducta de las personas o ofrecer bienes y servicios ambientales que modifiquen las condiciones actuales, no se va a poder alcanzar los objetivos de la política. Entonces, para ejecutar la política se requieren instrumentos. Y claro, estos instrumentos pueden ser de diversos tipos, ¿no? Cuando uno mira la literatura sobre el tema de las políticas públicas, por ejemplo, se señala que todo gobierno tiene al menos 4 recursos básicos de los cuales disponer. Tiene una organización burocrática, eso ya lo hemos visto en las clases anteriores, es decir, una estructura dedicada a la administración del Estado y el conjunto de recursos que esa organización maneja, pero además hay una autoridad legal, es decir, no es cualquier organización, sino es una organización que tiene la atribución legítima de usar, digamos, esos recursos, pero con la posibilidad de imponer sus decisiones, es decir, un mandato que tiene una fuerza coercitiva. Y también puede usar esa autoridad para eventualmente pues disponer de recursos. Los gobiernos tienen tesoro público a su disposición que pueden usar para financiar, para y eventualmente sostener, ¿no?, los esfuerzos que hace el Estado para conseguir sus objetivos de política. Y también es un centro de información, ¿no?, porque el Estado es capaz de transferir a todo el sistema social información que puede ser esencial para la toma de decisiones. Entonces, todos esos elementos, ¿no?, en su conjunto son herramientas que dispone cualquier gobierno, ¿no? Pero en materia ambiental eh, siempre se ha hecho referencia a ciertos casos específicos de instrumentos, ¿no? Es decir, entendiendo como señala la ley general del ambiente, que dichos instrumentos de gestión ambiental son mecanismos que nos van a ayudar a la ejecución de la política, en este caso la ambiental, que son medios operativos, ¿no?, están orientados a ese fin. La clasificación de estos instrumentos siempre ha variado, ¿no?, en los textos, en las referencias, inclusive las leyes, no tienen una clasificación uniforme, ¿no? Por lo tanto, yo he escogido una clasificación que me parece organiza bien todas las herramientas que dispone eventualmente un Estado. Digamos, uno puede mirar aquellos instrumentos orientados a la regulación directa, que son a su vez de dos tipos, ¿no? Instrumentos de regulación directa preventivos, es decir, orientados a evitar, ¿no?, que una conducta pues considerada incorrecta, negativa, se lleve a cabo. Y para eso, normalmente, esta regulación funciona bajo la lógica de comando y control. Vamos a ver eso en un instante. Y también instrumentos correctivos, ¿no?, que son instrumentos como, por ejemplo, las sanciones que se imponen por el incumplimiento de un mandato, ¿no? Normalmente el sistema de comando y control funciona así. Se da una regla, ¿no?, es decir, una regla que se espera se cumpla, previniendo eventualmente el incumplimiento al cumplir con esta regla, pero también tiene otro elemento de control y corrección que sanciona el incumplimiento de esta regla. Entonces, esa lógica de regulación se llama regulación directa. Luego tenemos otro bloque de instrumentos que son de regulación indirecta, es decir, que no atienden directamente a establecer un mandato concreto, sino lo que plantea es un cambio en las condiciones que rodean el actuar de las personas.
Entonces, no te dice no lances la basura a la calle, sino lo que te dice es, por si acaso, si tú reciclas, te voy a dar un bono y ese bono lo vas a poder usar para pagar tus tributos, por ejemplo, el arbitrio de limpieza pública. Entonces, asume que la gente que es racional, desde el punto de vista económico, va a decir, ah, entonces me conviene pues reducir la generación de basura y eventualmente manejarlo de una manera adecuada porque eso me va a dar a su vez un beneficio. ¿No? O porque, por ejemplo, alguien cambia su conducta porque le informan de que tal conducta es peligrosa o riesgosa. Le dicen, si haces tal cosa, puede haber un riesgo de que enfermes. Entonces, si esa información llega de manera adecuada, la gente entonces va a cambiar su conducta. Entonces, fíjense que aquí, a diferencia del otro, donde el mandato de lo que se quiere que hagas es muy claro, aquí más bien actúas no directamente sobre digamos, estableciendo un mandato sobre la conducta de la gente, sino que cambias las condiciones que normalmente llevan a la gente a comportarse de determinada manera. Y por otro lado, una tercera forma de actuar de este tipo de instrumentos es la provisión de bienes y servicios ambientales, es decir, cuando el Estado ofrece servicios, ofrece bienes, ¿no? Y de esa manera atiende los objetivos de política, ¿no? Cuando brinda, por ejemplo, el servicio de limpieza pública, cuando crea una área protegida, ¿no? Cuando realiza un proyecto de recuperación de un río, ¿no? Ahí está proveyendo un bien o un servicio ambiental a la gente, ¿no? Luego, claro, eso a su vez es financiado a través del tesoro público, ¿no? Y de los impuestos que pagamos todos. Entonces, vamos a mirar un poco con detalle cada uno de estos tipos de instrumentos, ¿no? El primero, el instrumento de regulación directa, como dije hace un rato, están dirigidos a influir directamente en el comportamiento de los actores. Buscar regular, prohibir, limitar, restringir acciones, ¿no? Y no da normalmente lugar a opciones, ¿no? Construye un mandato cuyo cumplimiento es motivo de sanción. Por lo tanto, el elemento, digamos, preventivo, que es no hagas tal cosa, se sanciona con un elemento correctivo, que es la fiscalización. Entonces, por esa razón, en muchos textos se van a encontrar la denominación de instrumentos de comando, la regla y control, la fiscalización. Entonces, estos instrumentos suponen que ya el objetivo de política ambiental es muy claro, está bien definido qué cosa quiero conseguir, pero también es muy claro el tipo de actividad que va a impactar sobre el ambiente. Y es sobre esa actividad que se establecen mandatos de hacer o de no hacer. Y luego tiene que haber una capacidad del Estado de controlar el cumplimiento del mandato. Entonces, esto es un tipo de regulación que exige a su vez un sistema de fiscalización muy eficaz, porque si el mandato no se controla, ¿no? Existe el riesgo de elevación, ¿no? Por lo menos por sí solo, una regulación directa, por sí sola, no va a cumplir sus fines si no tiene un sistema de fiscalización. En algunos casos, en lugar de, digamos, esperar la evaluación de la conducta esperada y recién actúa el Estado, a veces también el Estado establece la obligación de licencia, es decir, la obligación de pedir permiso, ¿no? En este caso, el Estado actúa antes para evaluar la situación concreta de riesgo que puede haber en una situación y a partir de esa evaluación otorga una licencia. Ese es el típico sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es un típico instrumento de licencia ambiental. Pero también hay otros casos de permisos de utilizaciones en materia ambiental. Recuerden, la idea del permiso ambiental es, yo determino que determinadas acciones requieren para hacerse un permiso previo. Solo con ese permiso se pueden hacer. De esa manera, la autoridad actúa de manera preventiva, digamos, con una intervención estatal previa a cualquier acción. Sin embargo, a pesar de ello y a pesar de haber dado la licencia bajo ciertas reglas, nada impide que el que actúa vaya en un sentido distinto al que se pidió y a la licencia otorgada. Por esa razón, aún con esta licencia se requiere también fiscalización, se requiere también que las autoridades ambientales fiscalicen el cumplimiento de estas reglas. Por lo tanto, ¿no? Aquí el control o fiscalización va a ser esencialmente sobre el cumplimiento de las condiciones de la licencia, lo cual se va a agregar al cumplimiento de los otros mandatos de comando y control que hemos visto. Es decir, una persona o una empresa
necesita cumplir con los mandatos legales, donde ya hay mandatos de comando y control, pero también con los mandatos que derivan de las licencias, que ya son especialmente pensados para la entidad o empresa que pide licencia. Luego tenemos los instrumentos de planeación. Los instrumentos están mirando más bien ya en mediano y largo plazo, que buscan ordenar actividades, ¿no? O sea, también son mandatos, pero estos mandatos están orientados a ordenar acciones en el tiempo o a ordenar acciones en el territorio. Entonces aquí la idea es fundamentalmente garantizar que los niveles de gobierno frente a un problema ambiental, a una política ambiental que se quiere conseguir, ordenen las actividades que tienen a su cargo. Es un instrumento también, ¿no? De carácter de regulación directa, en la medida que estás decidiendo exactamente qué tipo de actividades esperas que las autoridades realicen, solo que ya puestos en un sistema como secuencial, ¿no? Normalmente es una suerte de organización de actividades, ¿no? Y está también ahí incluido el tema de ordenamiento territorial. En este caso, establece obligaciones pero vinculadas a un territorio dado. Por ejemplo, establecen obligaciones sobre si puedes o no puedes hacer determinada actividad en un lugar. Cuando el instrumento funciona de esa manera, lo que va también a fiscalizar eventualmente la autoridad es si las actividades se han hecho cumpliendo con esas reglas territoriales. Ahora, pasemos a los instrumentos de regulación indirecta, ¿no? Que es otro bloque de instrumentos. Los instrumentos económicos son normalmente los más importantes. En este caso, lo que busco es cambiar los incentivos, ¿no? Que tienen las personas para tomar una decisión. Por ejemplo, cambiando los precios, haciendo que los precios de ciertas decisiones, o sea, los costos de estas decisiones sean más caras. ¿Y cuáles son esos costos más caros que quiero imponer? Son los costos ambientales, es decir, aquella actividad que tiene un mayor impacto ambiental debe ser más costosa. Y al revés, las menos impactantes, menos costosas. Entonces puedo conseguir esos cambios de precios de múltiples maneras, ¿no? Pero el Estado básicamente utiliza el sistema tributario para hacer este tipo de situaciones. También a veces utiliza subsidios, ¿no? Pero en general lo que buscan es cambiar los precios, ¿no? Que es un elemento esencial para este tipo de procesos. Ahora, por lo tanto, el tributario es un instrumento muy, muy común, los subsidios son el otro, pero también existe un tercer modelo de acción, ¿no? Que es ya no crear un tributo ni un subsidio, sino crear un mercado. Es decir, el sistema de mercado que permite la asignación de los bienes y servicios, ¿no? A través de una evaluación, ¿no? De la oferta y la demanda de esos bienes, pues normalmente no funciona alrededor de muchos temas ambientales porque no existe un mercado, no existen derechos de propiedad asignados sobre estos bienes. Pero a través de la legislación se puede crear ese mercado, o sea, la ley puede crear algo similar a lo que implicaría el funcionamiento de un mercado, haciendo que la asignación de bienes y servicios respondan a esas señales. ¿Cuál es la idea de ese tipo de mecanismo? De que al introducir este instrumento de mercado, entonces lo que puede ocurrir es que la gente tome mejores decisiones porque ya hay mejores señales para tomarlas. Otra cuestión diferente son instrumentos de fomento económico de información. Aquí la idea es que la gente, porque recibe, digamos, cierta información clave o porque está muy preocupado de la buena reputación que tiene como ciudadano, como empresa, cambia sus conductas, ¿no? Es un tipo diferente de incentivo. Y claro, eso implica tener muy en cuenta las condiciones que impulsan el comportamiento de la gente. Porque si tienes claro eso, puedes establecer el mejor mecanismo de hacer que la gente cambie su conducta y actúe de una manera consistente con la materia ambiental. Finalmente, los instrumentos de participación y control que asumen que la gente está dispuesta a controlar el cumplimiento de las reglas ambientales y que va a presionar por mejoras en la gestión ambiental si es que tiene la información y si es que tiene los incentivos para cumplir ese rol. Entonces vendría a ser una suerte de apoyo al proceso de la gestión ambiental. Estos son, pues, en resumen, los instrumentos de gestión ambiental. Y eso es el tema central de la clase que tendremos el día martes. Hasta pronto.